Continuando, estimados, entonces vamos a hablar de cómo se restablece el potencial de acción, ¿sí? ¿Por qué va a pasar? Si sostenemos de lo que estamos hablando en el tiempo, entra sodio, entra sodio, entra sodio en despolarización y en repolarización sale potasio, sale potasio, sale potasio. Si eso se sostiene en el tiempo, pues llegará un momento donde hay demasiado sodio dentro y ya no queda potasio fuera, ¿cierto? Sí, lógicamente pasaría así, ¿ok? Pero lo evita pues un mecanismo que es el mecanismo de bomba de sodio dependiente de ATP. ¿Por qué es importante? Porque restablece el potencial de membrana y además restablece las concentraciones iónicas para que siempre esté más concentrado el sodio afuera y siempre esté más concentrado el potasio dentro. ¿Bien? Entonces dice así: es necesario restablecer las diferencias de concentración de membranas del sodio y del potasio, lo que se logra, mediante la acción de la bomba de sodio y potasio. Debido a que esta bomba requiere energía para funcionar, esta recarga de la fibra nerviosa es un proceso metabólicamente activo que utiliza entonces energía derivada del ATP. Bien, su grado de actividad es fuertemente estimulado cuando el exceso de iones se acumula dentro de la membrana. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se desata la primera despolarización, ¿verdad? Y pasa entonces a la repolarización, llega un momento donde los iones de sodio están muy concentrados adentro, ¿cierto? ¿Vale? Y en ese momento se activa la bomba de sodio y potasio. Bien. A medida que la concentración interna de sodio aumenta de 10 a 20 mil equivalentes por litro, la actividad de la bomba no solo se duplica, sino que aumenta hasta aproximadamente 8 veces. Y vamos a hacer un alto, ¿eh? Vamos a regresar a una diapositiva muy importante. A esta. El líquido intracelular, ¿verdad? Específicamente el ion de sodio, tiene una concentración de 8 a 10 miliequivalentes por litro. Cuando se supere esos 10 miliequivalentes por litro, se pone a trabajar la bomba de sodio y potasio. ¿Bien? ¿Ok? Eso es importante. Aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Aquí lo tenemos el ATP, tenemos iones de sodio y iones de potasio. El ATP llega, ¿verdad? Se utiliza, se transforma en ADP más fosfato inorgánico, se liberan, se expulsan 3 iones de sodio y luego de eso entran 2 iones de potasio. Es un transporte activo del tipo antiporter. ¿Por qué el tipo antiporter? Porque un ion sale y otro ion entra. Y así se restablecen las concentraciones de sodio y de potasio. Bien. Entonces, tenemos diferentes potenciales. Y disculpen que me ha faltado un paréntesis aquí. Potencial de membrana en reposo, potencial de estado estacionario, potencial local o potencial de generación, potencial umbral y el potencial de acción. Potencial de estado estacionario es el potencial que está en la célula, en la membrana, ¿verdad? Dado por las diferencias de iones, ¿sí? En las neuronas motoras es menos 70 milivoltios, en el músculo liso es menos 30, menos 70 milivoltios, en el músculo estriado es menos 90 milivoltios. El potencial local dice así: se generan los receptores sensoriales. Es un potencial que se suma. Su magnitud depende de la magnitud del estímulo y se conduce con decremento. Es decir, que a lo largo de la acción tiende a desaparecer. ¿Sí? ¿Okay? Es un potencial que se genera, que se transmite bidireccionalmente en la membrana celular a ambos lados, pero llega un momento donde comienza a desaparecer porque el estímulo no fue tan fuerte. ¿Bien? Potencial umbral, lo tenemos aquí. Es el voltaje de membrana que, al ser alcanzado durante una hipopolarización, permite que se genere una serie de cambios abruptos en el movimiento de iones a través de la membrana por los canales iónicos voltaje de dependencia. Y aquí hago un alto, porque se me pueden confundir. El voltaje umbral se da durante una hipopolarización, es cierto. Una hipopolarización porque la membrana está más excitada. Pero ¿quién provoca que la membrana esté más hipopolarizada o que la membrana esté más excitable? El primer grupo de canales de sodio que se llama, ¿sí? ¿Ok? Es decir, que el potencial umbral no es estrictamente que se da en la hipopolarización. O sea, sí se da, vuelvo y repito, pero para llegar a una hipopolarización primero tienen que abrirse los canales de sodio.
¿sí? Por favor lo leen y si tienen dudas sobre eso lo hablamos nuevamente. Entonces, aquí tengo mi potencial de estado estacionario, potencial de reposo en amarillo. Se abre el primer juego de canales de sodio, llego a mi potencial umbral de menos 50 a menos 55 dependiendo de la literatura. Se abren los canales de sodio, voltaje dependiente. ¿Por qué se llaman voltajes dependientes, chicos? Porque dependen del cambio de voltaje que se da en esta parte. ¿Ves? La primera entrada de sodio provoca un pequeño voltaje que activa los otros canales de sodio, voltaje dependientes, comienza a ingresar sodio y ya esto lo hemos explicado, se despolariza y se repolariza. Y aquí tenemos la parte refractaria donde no va a responder a estímulos. ¿Por qué? Porque gráficamente hablando estoy más lejos del potencial umbral, ¿verdad? Y aquí tengo entonces lo que se llama hiperpolarización, el periodo de hiperpolarización. Entonces ya tienen esos conceptos, chicos, para que lo repasen. Hiperpolarización, hipopolarización, ¿cuál es más excitable? Por favor, que eso no se les puede olvidar. Potencial de acción es el cambio rápido en el potencial de membrana en respuesta a un estímulo, seguido de un retorno a su potencial de reposo. Despolarización, repolarización. El perfil del potencial de acción difiere en función del tipo de los canales voltaje dependientes de cada célula excitable. Recuerden que estamos hablando de células nerviosas, pero también en tejido muscular hay estos canales que son voltajes dependientes, pero pues son diferentes, igual en tejido cardíaco también. Pero nos estamos circunscribiendo a potencial de acción nervioso. Después veremos el músculo esquelético y cuando hablemos de cardiovascular hablaremos del potencial de acción cardíaco que difiere bastante de este. En esencia es el mismo pero con sus diferencias. Lo mencionamos en el video pasado, en la parte 1, los factores que afectan el potencial de acción. Y son 3, chicos, son 3. Vamos poco a poco y aquí sí necesito que me presten atención más de la anterior, porque con las gráficas lo sacamos. Primero, los axones están recubiertos de mielina. La mielina es un material aislante, parecido al aislante que está en los cables del tendido eléctrico. Recuerden que un aislante impide que la carga o la electricidad se difunda fuera del cable. Asimismo es la cubierta de mielina. La cubierta de mielina funciona como un aislante, evita que se pierda la corriente, por lo que aumenta, ¿verdad?, la velocidad de conducción del nervio. 1, 2, el tamaño del nervio. A mayor tamaño del nervio, la resistencia, ¿verdad? Es decir, la resistencia que opone ese tejido al paso de la carga es menor. Profesor, ¿de qué usted está hablando? Sencillo. A mayor tamaño del nervio, mayor es su velocidad de conducción, ¿vale? ¿Por qué? Porque su resistencia va a estar disminuida porque es más amplio. Y tercero, los nódulos de Rambier. Esas estructuras que vimos al inicio del curso, de la clase, estas aquí, nódulos de Rambier, ¿verdad? ¿Ok? Ayudan a un fenómeno que se conoce como conducción saltatoria. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué potencial de acción salta? De aquí, acá, de aquí, acá, de aquí, aquí. Va saltando en nodo, entonces el potencial de acción es más rápido, por lo que aumenta su velocidad de conducción. Entonces, de manera general, tenemos 3 factores que afectan la velocidad de conducción de un nervio. La presencia de mielina, 1. 2, el tamaño del nervio. Y 3, la presencia de nódulos de Rambier. Y lo vemos aquí en la gráfica. Miren, tengo el eje de las Y, velocidad de conducción medida en metros por segundo. Y eso se puede hacer en el laboratorio felizmente. Nunca lo hemos hecho en farmacia, pero sí se puede. Se ponen 2 electrodos, uno en el nervio radial y otro en la parte del nervio radial que está cerca del codo. Y ahí yo estimulo y puedo medir la velocidad de conducción de una persona. ¿Bien? ¿Ok? Entonces tengo velocidad de conducción en metros por segundo y tengo el diámetro en rojo, el diámetro de la fibra mielinizada. A medida que aumenta el diámetro, es decir, el tamaño del nervio, vemos que su velocidad de conducción está muy aumentada. Bien. Segundo, ahora tengo el diámetro, también el diámetro, pero de pues unas neuronas que no tienen vaina en mielina, específicamente en calamares. Miren cómo está su velocidad de conducción disminuida. De manera general, aumento el tamaño, aumento el diámetro, se hace más veloz, pero cuando hay ausencia de mielina, la velocidad de conducción llega hasta los 20 metros por segundo. En cambio, en gatos puede estar por encima de los 80 metros por segundo. Entonces es una diferencia abismal.
Bien, y también lo van a ver en el laboratorio. Características del potencial de acción, pues se produce o no se produce, la ley del todo o al nada que ya más hablamos. Una vez generado, se automantiene y se propaga por retroalimentación positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que se abren los canales de sodio, provoca la apertura de otros canales de sodio voltaje dependientes. Tercero, el tiempo que los canales dependientes voltaje permanecen abiertos es independiente de la intensidad del estímulo, y voy a hacer un alto aquí para leerlo más lento y para explicarlo. El tiempo que los canales dependientes de voltaje permanecen abiertos no va a depender de la intensidad del estímulo. Es decir, que si yo estimulo, si mi voltaje umbral es de 4 milivoltios y yo estimulo con 6, 8, 10, 15, 20 milivoltios por encima del voltaje umbral, el canal no va a estar abierto más tiempo, chicos. El canal abre, trabaja y se inactiva, punto. ¿Sí? Un estímulo, por más fuerte que sea, apenas que alcance el umbral, abre el canal. El canal no se puede abrir más. Un ejemplo con una cuerda. Si una cuerda está abierta a su máximo tope, tú no la puedes abrir más, ya está abierta. No importa qué tanta fuerza generes. Digo, en el ejemplo con la puerta, si generas más fuerza, te chingas la puerta. Pero, haciendo la analogía, una vez que se alcanza el voltaje umbral, una vez que yo tengo la fuerza necesaria para abrir la puerta, ya no la puedo abrir, porque ya no la puedo abrir más. O está abierta o no está abierta. Espero que se entienda eso. Esto. Y 4. Un estímulo supraumbral no aumenta la despolarización celular. Es decir, la amplitud del pico. Si vemos aquí, la amplitud del pico. Si yo alcanzo el umbral, vuelvo y repito, no importa qué tan fuerte sea el estímulo supraumbral, no importa qué tan fuerte sea el estímulo que está por encima del umbral, esto no va a llegar a los más 80 milivoltios, a los más 90 milivoltios, eso no va a pasar. Máximo más 40 milivoltios, ¿sí? ¿Ok? Independientemente de la intensidad del estímulo, ¿vale? ¿Ok? Nosotros en la primera parte hablamos entonces de los periodos refractorios, que son los periodos donde la célula, aunque sea estimulada, no puede responder a un estímulo, ¿bien? Es decir, no genera potencial de acción. Pero ellos se dividen en dos, chicos. Uno es el periodo refractorio absoluto y el otro es el periodo refractorio relativo. Y dice así: el periodo refractorio absoluto es el periodo de tiempo en el que el axón es incapaz de responder a un segundo estímulo. La causa es que los canales de sodio están inactivos. ¿Bien? Y el relativo es el periodo de tiempo en el que el axón es capaz de responder a un segundo estímulo de una elevada intensidad. ¿Cuál es la causa? Es que se ha iniciado la repolarización y ya hay canales de sodio en estado cerrados, listos para activarse. Vamos con calma. Bien, voy a leer esto nuevamente y vamos a explicarlo en la gráfica. Periodo refractorio absoluto es el periodo de tiempo en el que el axón es incapaz de responder a un segundo estímulo. En este momento, los canales o están abiertos o están inactivos. Generalmente están abiertos, ¿sí? Aunque no lo dice aquí, están abiertos, se están abriendo, se están abriendo, se están abriendo, está entrando sodio, sodio, sodio. Y aunque yo estimule nuevamente aquí, ya se están abriendo, o sea, ya están abiertos. Ya no se pueden abrir más canales porque los que están ya están abiertos. Entonces, periodo refractorio absoluto. Aunque yo estimule en este periodo, no va a elevar esto, no va a haber un segundo potencial de acción, no. Ella está insensible. ¿Por qué? Porque los canales ya están abiertos. Usted no puede abrir una puerta que ya está abierta. Y el periodo refractorio relativo, este de acá, es el periodo, disculpen porque puse el periodo de tiempo, disculpen, en el que el axón es capaz de responder a un segundo estímulo de elevada intensidad. ¿Cuál es la causa? Es que se ha iniciado la repolarización y canales de sodio en estado cerrado. En este punto habíamos dicho que los canales de sodio se cierran, ¿verdad? Y comienza entonces a repolarizarse por la salida de potasio. ¿Qué va a pasar, chicos? Si yo estimulo aquí, tengo canales de sodio inactivos, cerrados principalmente, y ellos se pueden volver a estimular. Ellos se pueden volver a estimular con un estímulo supraumbral y ellos se van a volver a abrir y entonces puede desatar un potencial de acción adicional. Entonces, de manera general, en periodo refractorio absoluto, yo estimulo y no hay respuesta, ¿verdad? Porque los canales están abiertos. Y en periodo refractorio relativo, yo estimulo, ¿verdad? Si hay respuesta, el estímulo debe ser muy fuerte o de supraumbral, pero si hay respuesta porque los canales están listos para ser activos, aquí están cerrados, ¿vale? Bien. Vamos a hablar un poquito de la conformación de los canales.
Los canales iónicos, chicos, son generalmente proteínas transmembranales, es decir, que atraviesan la membrana, lo habíamos dicho, que contienen un canal o un poro que permite el paso de iones cuando está abierto. Presentan diversas conformaciones con diferentes conductancias iónicas, ¿sí? Ese cambio de conformación es lo que aumenta la conductancia y puede hacer que el ion entre, ¿vale? Pero profesor, ¿por qué? Porque recuerde que las proteínas están hechas de aminoácidos y esos residuos de aminoácidos pueden conferirle cierta conductancia iónica. Los canales iónicos pueden estar operados por voltaje, los voltajes dependientes que hemos hablado de ellos toda la clase, operados por ligando, por ejemplo, los canales que se acoplan a acetilcolina, que lo vamos a ver más adelante, canales que se activan por estímulos mecánicos, por ejemplo, los de la piel. Yo me toco el hombro, toco mi hombro, entonces hay una deformación de la membrana celular de esos receptores y yo siento que me estoy tocando el hombro. ¿Por qué? Porque esa deformación en la membrana celular me dispara un potencial de acción, ¿sí? ¿Ok? Esos son canales operados por estímulos mecánicos. Todos tienen una compuerta, un poro acuoso y un filtro de selectividad. Todos tienen una compuerta, un poro acuoso y un filtro de selectividad que está dado por los aminoácidos o los residuos de aminoácidos de esa proteína que afecta su conductancia. ¿Ok? Bien. ¿Cómo pueden estar los canales? Los canales pueden estar en tres situaciones. En reposo, es decir, que el canal está cerrado, pero está disponible para su apertura ante estímulos químicos o eléctricos. Bien, inicialmente en esta parte los canales están en reposo y aquí los voltajes dependientes están en reposo, es decir, que están cerrados, pero cuando llega el estímulo ellos se abren, ¿sí? Luego de eso pasan al estado activo, donde están abiertos, disculpen, están abiertos y permiten el paso de los iones, que lo tengo, ¿ves? Abierto y permite el paso del ion, ¿bien? E inactivo, donde está cerrado y no disponible para su apertura, que es en periodo refractorio absoluto, ¿sí? Y aquí los tengo los tres, ¿ves? En reposo, él está listo para ser activado y que entre el sodio. En reposo, activado, se abre, permite, ¿verdad?, la entrada de sodio. Mire, ¿ves? Comienza, se hace más positivo adentro de la membrana por la entrada de sodio y se van a, entonces a inactivar, ¿verdad?, o cerrar y no van a estar disponibles para que se estimule. Cuando llegamos entonces a los más 40 milivoltios aproximadamente. Y acá vemos entonces esto es dentro, esto fuera, esta parte de abajo es dentro, esta parte fuera. Son dos dibujos independientes. Vemos entonces cómo comienza a salir potasio, ¿vale? Pero eso ya lo hemos explicado. Una vez más, aquí lo tengo. En reposo, se despolariza, queda activo, permite el paso del ion. Este es un ion de calcio, pero pues de manera general la imagen nos ayuda. Y después los tengo inactivos donde pues no está disponible para hacer su función por más que sea estimulado. ¿Bien? Tengo ese ciclo. ¿Ok, chicos? Entonces, con eso finalizamos la parte 2 de la fisiología del tejido excitable. Recuerden seguir trabajando fuertemente y una vez más, si tienen alguna duda, pues abrimos el periodo de discusión, nos reunimos y trabajamos para aclarar sus dudas. Es bueno que por lo menos tengan de 1, 2, 3 preguntas con respecto a la clase.